En el tema de las alergias, bueno, pues resulta que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune está preparado de una manera perfecta para enfrentarse a un montón de cosas. ¿Qué ha pasado a nivel evolutivo? Con la superhigiene. Obviamente, si no utilizamos el sistema inmune, pues el cuerpo deja de producir y deja de trabajar y de generar energía para el sistema inmune y entonces acabaremos más desprotegidos. Por favor, intentar que no haya muchas cosas en la piel. No necesitamos crema, gel, champú, colonias, talcos, el detergente, el suavizante de la ropa del peque, pues eso en unas barreras hiper esponjosas que están atrayendo todo y ya está programada. Tu sistema inmune neurológico queda agazapadito y alerta, pero lo identifica. En un raíl neurológico todo queda grabado en el inconsciente. Entonces, años más tarde, vuelves a exponerte a eso que quedó asociado en tu cerebro y, según estas hipótesis de la medicina psicosomática, se reactiva el conflicto antiguo. Fijaros qué chulo. Bienvenidos a Fonendos Fuera, el podcast donde exploramos la salud más allá de la consulta médica. Porque el bienestar no solo se escucha, se vive. Bienvenidos a esta tercera temporada de este podcast, vuestro podcast favorito, Fonendos Fuera. Agradecemos a nuestro patrocinador Bonusan que nos permite poder emitir esta temporada y poder seguir divulgando e informándoos de salud. Bueno, bienvenidas, Belén. Hola, ¿qué tal? Encantada otra vez de estar aquí con vosotras y hablar de temas tan interesantes. Mónica, la doctora Mónica Rodríguez. Muy buenas, tal, Mónica? encantadísima Bienvenida. de volver a compartir un ratito con vosotras y con todos los que están, como siempre, detrás. Y bienvenida. Muchas gracias, Olga. Encantadísima de estar aquí con vosotras y con todo el mundo que nos escucha. Bueno, yo soy Olga García y nada, hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que son las alergias. Es un tema que, cada vez hay más alergias, cada vez hay más niños alérgicos, incluso cada vez más en nuestras consultas vemos alérgicos adultos. Parece que es una patología que tendría que ocurrir única y exclusivamente pues, en la adolescencia o en los primeros años de vida. Y sin embargo, es muy curioso, y yo se lo digo siempre a mis pacientes, ¿no? Gente que toda la vida ha tolerado el polen, las gramíneas, la fresa y, por cierto, nosotros como Homo sapiens llevamos años y años en este planeta, millones de años conviviendo con el polen, las gramíneas y las fresas, y de repente a los 35 años, vaya, tengo una urticaria, pues tienes que quitarte la fresa. Y no es eso lo peor. Lo peor es que esa urticaria y ese tienes que quitarte la fresa, pues implica que es probable que el año que viene también sea el melocotón y el kiwi, y el año que viene también sean las nueces y las uvas. Y bueno, por no hablar de la infancia, ¿no? De la cantidad de niños alérgicos a miles de cosas. Así que vamos a hablar de esto desde esta perspectiva de la PNI para intentar dar pues, una mirada distinta, ¿no? Y no tan sintomática, ¿no? Bueno, ¿quién empieza? ¿Qué pensáis de todo esto? Yo que soy una súper fan de la medicina evolutiva, para mí entender de dónde vienen las patologías y los síntomas es clave para poder luego hacer un abordaje correcto, ¿no? Y yo creo que a veces nos pasa en la medicina que no entendemos de dónde vienen, ¿no? Y en el tema de las alergias, bueno, pues resulta que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune está preparado de una manera perfecta para enfrentarse a un montón de cosas. Dentro de estas cosas estaban los parásitos, estaban los patógenos extracelulares, estaban los propios venenos tóxicos y, nos dotó el sistema de ese sistema inmune listo y preparado para ello. ¿Qué ha pasado a nivel evolutivo? Con la superhigiene, con el cambio de estilo de vida, con todo lo que nosotros ahora tampoco reconocemos, pues el sistema inmune relacionado, que lo vamos a ir hablando para que la gente se familiarice con estas rutas TH1, TH2, que lo hablaremos en varios momentos. Esta ruta de las alergias, al perder ese entrenamiento, al no tener ese tipo de patógenos, de tóxicos, él siempre está listo. Y como no lo tiene, entonces dice, pero bueno, yo aquí vengo a hacer mi papel. Si ya no están, pues entonces empiezo a generar esta misma respuesta frente a una proteína de un alimento, frente a un polen, frente a un material de una tela o cualquier cosa. Entonces generan esta respuesta justamente porque perdimos ese entrenamiento de la función tan maravillosa que tenía nuestro sistema inmune. Entonces yo creo que el sentido evolutivo aquí es un
factor importantísimo. Nos estamos para pasando de entender, ¿no? limpios, ¿no? Claro, O sea, esa es la la teoría de la famosa higiene. hipótesis de la higiene. Cuéntanosla, Teresa. Bueno, pues lo que estaba hablando Mónica, nuestro sistema inmunológico, para entenderlo bien, tiene como dos polaridades. Una TH1, que sobre todo utiliza armas contra infecciones víricas intracelulares, y un TH2 que tiene armas para luchar contra patógenos extracelulares, sobre todo los parásitos. Claro, en esta vida actual, que ya no tenemos contacto con parásitos prácticamente, ¿no? Hemos perdido mucho contacto con la naturaleza, realmente hemos higienizado bastante nuestro entorno. Este TH2 va a estar un poco sin uso. Me refiero, sigue funcionando, tenemos esos mecanismos, pero claro, no les estamos dando una utilidad realmente biológica, porque como no nos enfrentamos a estos tipos de patógenos, pues realmente están muy reactivos. Está el TH2 ahí esperando a que lleguen los patógenos, pero no llegan y termina disparándose y termina produciendo, sobre todo aquí tenemos que hablar de la histamina, que yo creo que todo el mundo con alergia es bastante conocedor del término de histamina y lo que son los antihistamínicos, ¿no? Y claro, aquí en PNI y en medicina integrativa tenemos que salirnos un poco de este tratamiento sintomático, que realmente los alergólogos lo único que se fijan es en qué está provocando la alergia para intentar quitarlo o vacunarlos contra ese alérgeno y controlar los síntomas con antihistamínicos o con estabilizadores de la membrana de los mastocitos, que es otro concepto. El mastocito es una célula del sistema inmune que es la que libera, acumula histamina y en un momento determinado se carga, es como tiene muchas bolsitas de histamina y en un momento determinado rompe la membrana y empieza a liberar esta histamina. Y el problema de la histamina, que es lo que genera los síntomas, todo lo que es la vasodilatación, tenemos que pensar solamente en cómo están los alérgicos al polen en primavera, con todos los ojos llorosos, la inflamación de las mucosas, estornudos, todo eso está mediado por esta histamina, que es el neurotransmisor, o por si queremos llamarlo así, o el mediador de este TH2 hiperactivo. También en ese sentido, por un lado, ese sistema inmune no entrenado, ¿no? En esta sociedad en la que hemos convertido a los niños y nosotros mismos somos como orquídeas, ¿no? Estamos protegidos de todo, no pasamos frío, no pasamos calor y, por supuesto, cuidado que te vas a infectar, cuidado que te vas a coger frío y, bueno, como siempre se dice en PNI, lo que no se usa se pierde. Claro, obviamente, si no utilizamos el sistema inmune, pues el cuerpo deja de producir y deja de trabajar y de generar energía para el sistema inmune y entonces acabaremos más desprotegidos, ¿no? Pero también, ¿qué ocurre con ese sistema inmune, ¿no? Que está, digamos, desbalanceado o modulado a la alta, ¿no? También hay cosas que pueden favorecer, ¿no? Esa inflamación, ¿no? Claro. Al final, a la vez que hemos evolucionado a un contexto mucho más higienizado y con menos estímulo, tenemos un estímulo muy potente al que también hemos evolucionado, que es la inflamación crónica, ¿no? Y esto hace que nuestro sistema inmune, que tiene varias funciones, entre ellas la de protegernos, pero también la de mantenernos en un estado antiinflamatorio. Es decir, es una respuesta aguda ante algo que está pasando, pero luego las cosas tienen que volver a su lugar y su lugar es que el sistema inmune como ejército descanse, salga del lugar del conflicto y deje todo como estaba y volvamos a ese estado antiinflamatorio. Hoy en día, con el estilo de vida moderno, con pues la alteración de los biorritmos, la alteración, las disruptores metabólicos, pues en esta situación en la que vivimos hoy en día, donde la enfermedad crónica es tan prevalente y tan endémica, tenemos una situación en el que nuestro sistema inmune tiene un carácter inflamatorio crónico. Entonces es un estar siempre a la defensiva, ¿no? Y este estar siempre a la defensiva es global, es para todas estas ramas que hemos estado hablando del sistema inmune, con lo cual se junta por un lado este estado de hiperalerta, de hiperrespuesta y por otro lado que aunque externamente el contexto esté más higienizado, tenemos problemas internos de respuesta interna porque tenemos generalmente una permeabilidad intestinal aumentada, hay disbiosis, hay una endotoxemia, es decir, al no tener barreras permeables que estén normofuncionantes, tenemos más, digamos, se nos cuelan a sangre pues tóxicos, bacterias, virus, sustancias que en ese estado inflamatorio generan pues una respuesta
alérgica aumentada, ¿no? Claro, yo creo que aquí también tenemos que ver que la alergia realmente es una pérdida de la inmunotolerancia. Es decir, nuestro sistema inmune, por un lado, tiene que estar preparado para luchar, para inflamarse, para luchar contra cualquier cosa que venga, pero por otro lado, en el estado de calma, tiene que ser capaz de tolerar, porque no todo es perjudicial, no todo lo que nos rodea. Y este es el problema de las alergias, que realmente nuestro sistema inmunológico está dejando de tolerar cosas que son normales. Y yo creo que esto tenemos que explicar un poco todo lo que es la programación epigenética, cosas que todo lo que es la eso presentación antigénica, que eso en la infancia es cuando realmente, bueno, antes de nacer incluso tenemos que estar teniendo en cuenta esto. Justamente creo que la población infantil, ponemos todos los ojos, como tú lo decías, en las alergias en este tipo de pacientes, pero es que cuando indagamos bien, cuando interrogamos bien a un paciente, vemos que la película empezó muchísimo antes. Y empieza en su vida embrionaria, fetal, en esa programación que sucede epigenética en la tan famosa ventana de oportunidad de los primeros 1000 días. Y algo que tenemos muy identificado, y yo lo tengo en el 99.9, por no decir 100 en medicina, que se repite una y otra vez, es el estrés materno durante la gestación. Y hemos normalizado el estrés. Muchas veces cuando lo preguntamos, pues la gente me dice, bueno, estrés realmente no. Pero podemos indagar y esta mujer en embarazo puede ser que haya estado sometida a algún tratamiento de reproducción asistida o simplemente le haya costado o haya tenido una mudanza o haya estado trabajando hasta la semana 32. En fin, esto activa el eje de estrés y ese cortisol en el que ese feto, en ese embrión y ese feto ha estado nadando y se ha estado creando, pues le programa. ¿Qué está diciendo el cortisol? Ojito, tú vienes a aterrizar a un contexto un poco peligroso. Actívate y prepárate para lo que viene. ¿Cómo se programa? Evidentemente, con sistemas de defensa, sistema inmune muy conectado con el sistema neurológico, estados de hiperalerta. Eso lo vamos a ver en la neurología del niño. Niños muy sensibles a los sonidos cuando duermen, muy reactivos al estrés, inquietos, no se quedan quietitos cuando están dormidos y empiezan a hacer algo que llamamos la marcha atópica. Estar muy atentos a esas banderitas rojas desde el inicio, desde una costra láctea, una dermatitis seborreica, una dermatitis atópica, y aquello queda en la historia como nada. Y si luego a los 30 debuta con algo, ya sabemos que esa programación estuvo allí, ¿no? Esto es muy importante porque los antígenos, nosotros estamos programados para que todo nuestro sistema inmune reconozca todo lo que es ajeno, lo que decía Teresa, ¿no? No es mío, no es mi célula, un polen no es mi célula, pero no es peligroso. ¿Vale? No es mío, pero no es peligroso. El sistema inmune tiene que estar entrenado para eso. Reconocer lo mío de lo ajeno y dentro de lo ajeno lo peligroso, esto es un neumococo y me puede matar, o el polen que es ajeno, pero no tengo por qué reaccionar ante él, ¿no? Y ese reconocimiento se hace a través del intestino. Entonces nuestro sistema inmune debe aprender, la universidad del sistema inmune está en el intestino. Y entonces, si tú tienes marcha atópica, es decir, si tú ya naces, un niño nace con estrés, con grietas en la piel, con dermatitis, con costra láctea, todo eso va a hacer que la presentación de antígenos se haga a través de la piel. Y entonces no se programa adecuadamente el sistema inmune, ¿no? No se regula adecuadamente, porque la piel no debería hacer esa función, la piel es una función pura de barrera, como un tabique, ¿no? Claro, esa presentación de antígenos, para explicar un poco, es un antígeno es cualquier cosa externa a nosotros, que nuestro sistema inmune tiene que reconocer como propio, como ajeno, y dentro de lo ajeno si es bueno o es peligroso. Y eso lo hacen las células inmunitarias, tienen que conocer el antígeno, se lo van presentando de unas a otras y le van diciendo, bueno, pues esto es nuestro, esto no es nuestro, pero esto no es nuestro en un contexto que interviene mucho el estrés, ¿no? Porque en un contexto de guerra todo va a ser peligroso. Entonces, cuando está el cortisol bastante alto y las células inmunitarias están de forma muy hiperreactiva, claro, esa presentación inicial de pues una proteína de la leche, todo ese tipo de cosas va a ser en un contexto de guerra donde le van a estar diciendo, mira, tienes aquí la proteína de la leche, esta proteína de la leche no parece que sea buena porque estamos todos como revolucionados y entonces en ese contexto es complicado. Y esto se hace a través de la mucosa digestiva porque justo debajo de la mucosa tenemos nuestro sistema inmune submucoso y ellas se las van presentando y tiene que ser en un contexto donde, por ejemplo, en los inicios de la vida, la leche materna tiene tantas sustancias que le indican que esto es algo conocido, que no tienen que reaccionar. Calma bastante, ¿no? Todos los componentes de la leche materna está calmando el sistema inmune. Sí, por eso luchamos tanto desde la PNI, luchamos o promovemos más bien
que se tenga atención en cosas que parecen triviales y simples al inicio de la vida, pero que son un gran condicionante para el futuro. Tú lo has mencionado. Uno es la lactancia materna exclusiva. Es que recibir en los primeros días de vida tan solo un biberón pirata, que le llamamos, Sí. puede condicionarnos esa colonización de esa microbiota que va a ser determinante en la barrera inmunológica del intestino. Tenemos que recordar que el 70% de nuestro sistema inmune está ubicado en barrera intestinal, de ahí que empezarla bien es un gran condicionante. Pero la manera como venimos al mundo también, ¿no? Entonces ya sabemos perfectamente que pues una cesárea y un parto vaginal o menos intervención, antibióticos periparto o corticoides periparto o tantas cosas que pueden suceder en el momento justo de haber iniciado el trabajo de parto, incluso que el trabajo de parto inicie espontáneamente, o sea, mediante inducción, ya nos modifica. ¿Qué modifica? La colonización y por ende estamos modificando ya esa programación del sistema inmune. Son, digamos que factores que debemos recoger en la historia clínica porque nosotros desde la pediatría deberíamos estar muy atentos a eso para el futuro. Tendremos que hacer más énfasis en que estos niños tengan una vida antiinflamatoria, una nutrición libre de todo esto que hemos estado comentando y lo comentaremos cuando hablemos de alimentación, que lo reduzcamos al máximo. Por ejemplo, no empezar una alimentación complementaria con unos cereales industriales de paquetito metidos en una leche de vaca, pues si ya empezamos mal, esto va a ser ya un detonante para ese presente o el futuro. Nuestros old friends. Estos niños necesitamos que estén en la naturaleza, que toquen cortezas, árboles y demás. Es muy importante para que también empiece a reprogramarse y a repoblarse de una mejor manera el intestino y la barrera esté mejor, ¿no? Claro, pero estos niños, pues, estos bebés con eczemas que vienen cuando van a la consulta del pediatra, solo se quedan en los síntomas y te mandan un corticoide. Pero Tópico. Realmente el problema de dermatitis es un problema inmunológico. Eso es muy Es un importante. problema de Inmunológico. barreras, de ahí es configuración. donde tenemos que Es de estar piel. alerta, ¿no? E Cuando veamos. intestinal. Una dermatitis es la piel de por fuera y la piel de por dentro, Eso ¿no? es. Cómo Totalmente. condiciona, ¿no? el Sí. intestino. Ya hablaremos en un capítulo Claro. de piel, Sí, ¿no? pero es muy interesante en el caso de las alergias y de la programación hacia la alergia, que como iniciabas tú el capítulo, Olga, decías eso, que bueno, que ahora lo que encontramos muy común, y digo ahora es en los últimos 15 o 20 años, es que las alergias no aparezcan en la infancia o en la adolescencia y que sin embargo tenemos en la vida adulta personas que se hacen alérgicas, ¿no? Entonces, ahí en esos casos hemos hablado del inicio de la vida y del inicio de la programación de estas barreras, pero ahí lo que hay que pensar es que hemos llegado a ese estado inflamatorio, ese estado en el que las barreras están siendo permeables, y ahí el origen de la alergia, que siempre se busca fuera desde la medicina convencional, las pruebas se hace, bueno, no encontramos nada, pues entonces entonces ya se inicia directamente el tratamiento, aunque no se encuentre el alergeno, porque se busca el alergeno en el exterior, ¿no? Y ahí lo que encontramos es generalmente lo que subyace siempre es una disbiosis, o sea, si mi principal barrera corporal, que es el intestino junto con la piel, pero bueno, mi principal barrera corporal u otras barreras como el pulmón, con todos los tóxicos que respiramos, no está funcionando como barrera, y esto sí que podemos decir que es prácticamente un común en nuestro tiempo, estamos expuestos a un estímulo constante desde bacterias hasta virus, hasta tóxicos que están en nuestra sangre, que no los tenemos que buscar fuera, ¿no? Y entonces te encuentras pues, a estos adultos con rinitis, con rinoconjuntivitis, con las urticarias, esas urticarias que no se encuentra la causa, no se encuentra la causa, no hay respuesta. Idiopáticas, sí. Idiopáticas. Claro, no hay respuesta, la gente se desespera. Yo tengo pacientes que vienen después de consultar a 20 alergólogos y 20 dermatólogos y ahí siguen con su urticaria. Y esto, por ejemplo, se ha visto muy asociado al COVID. Un virus ha puesto en jaque de nuevo la inmunología y la respuesta TH2, no la respuesta TH1. ¿Por qué? Porque es como estoy saturada, ¿no? Un poco el sistema inmune se satura y tiene esa hiperrespuesta, dispara cañonazos. Eso es muy frecuente, el tema de las reactivaciones víricas, cuando tendría que funcionar nuestro sistema inmune en un TH1 antivírico, estamos hablando, pero no es capaz de matar al virus. Realmente termina luego polarizándose a un TH2 donde ya la histamina es el último recurso. Yo les digo a los pacientes un poco, esto es como una bomba de gas. Sí, ya, traca final. Ya, totalmente. Liberamos histamina para intentar matar todo lo posible. Y eso lo vemos mucho en consulta. Reactivaciones víricas de virus latente, hablamos de COVID, hablamos de herpes, hablamos de mononucleosis,
que termina haciendo una activación del TH2 y en ese contexto, en ese terreno de activación de TH2, cualquier cosa puede ser alérgica, me refiero. Claro. Lo más mínimo, por eso muchas veces no se encuentra. Luego haces pruebas realmente de sangre específicas de ese alérgeno y realmente no tiene una alergia mediada por IgE a ese alérgeno. Claro, pero sí que Claro. efectivamente en contacto con ese producto que sea, reacciona a su sistema Y sin inmunológico. contacto, Claro, y- simplemente es una urticaria mediada por el virus. O sea, yo no, seguro que a vosotras os pasa, o sea, en consulta, hoy en día la urticaria es una de esas enfermedades o patologías prevalentes y en la mayoría de los casos, cuando trabajas el intestino, desaparece la urticaria y como el intestino Totalmente. no se asocia. Entonces, ahí está la diferencia entre un poco el enfoque convencional y el enfoque integrativo. El enfoque convencional va al síntoma, a reducir la histamina, pero esa histamina puede estar ahí siempre, o sea, nunca vamos a acabar, ¿no? Es un poco la idea de que en realidad cuando un sistema, sea el que sea, incluso un ser humano, una mamá está desregulada, pues acaba pegando 4 gritos al hermano que no tenía nada que ver, que pasaba por allí y dice, pero ¿qué es? Y yo me has regañado y resulta que es que ni siquiera estaba en el salón. Pues sí, vale, porque estoy desregulada y acabo pegando, pues nuestro sistema inmune funciona igual, como una mamá que nos protege, nos cuida y cuando no sabe de por dónde le viene y está desquiciada, pues llega un momento que pega 4 gritos al polen y dice, pero sí, yo toda la vida he estado con el polen, ¿no? Entonces, desde este abordaje, ¿cómo podríamos, cuando nosotros recibimos un paciente con alergias, un niño con múltiples alergias, ¿qué le ofrecemos a ese niño, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a modular, ¿no?, ese sistema inmune? ¿No? ¿Cómo inmunorregular? ¿No? Claro, a ver, y una vez teniendo clarísimos los factores de riesgo, teniendo esos factores de riesgo determinantes y programantes, vamos a hacer pues abordajes específicos. Eso se llama medicina de precisión. Entonces, donde nosotros ya estamos viendo que hay una posibilidad de una alteración de esa barrera intestinal, desde la consulta, por ejemplo, yo trabajo incluso con suplementación que se la damos a la madre para que a través de ese eje intestino, glándula mamaria, empecemos a pasar a través de la leche materna aquellas moléculas que nos pueden ayudar a ir reparando la barrera intestinal. Entonces, no es descabellado que nosotros ni siquiera esperar a que ya tenga una dermatitis. Si nosotros nos enfocamos, vemos que hay factores de riesgo y yo ya empiezo a dar ciertas cosas para que vaya modulando esa respuesta del sistema inmune, que no vaya a estar tan alerta. Muy importante que veamos el comportamiento, la manera de dormir, la manera de ser reactivo, que eso lo podemos ver en la exploración de un recién nacido, ¿no? Y pues podemos implementar, primero, muy importante, y ojalá esto se haga desde el embarazo, una alimentación, como lo hemos dicho, libre de todas estas cosas no reconocidas por el sistema inmune. Es tan sencillo como ir a cualquier supermercado, todo en paquetes, tenemos que leerlo. No sabemos lo que estamos comiendo nosotros, pues imagina el sistema inmune. Entonces, alimentación real en el embarazo, el inicio, mantener una lactancia materna desde el primer momento y que sea exclusiva, empezar la alimentación complementaria cuando sea el momento biológico para este pequeño, con alimentos reales. Esto ya nos está asegurando que si había factores de riesgo, no instaura una permeabilidad intestinal. Aquí dentro de la suplementación, por ejemplo, la melena de león, no en extracto, pero sí en polvo, es una herramienta muy útil para empezar a utilizar en la madre y empezar también a dar algunas cepas que sabemos que cepas a nivel de microbiota, de probióticos, sí, que son moduladores del sistema inmune. Lo podemos implementar a la madre que está lactando y si por algún motivo la madre no ha podido lactar, podemos empezar a utilizar muchos de estos productos en el pequeño, ¿no? Y en su piel, por favor, intentar que no haya muchas cosas en la piel. No necesitamos crema, gel, champú, colonias, talcos, el detergente, el suavizante de la ropa del peque, pues eso en unas barreras hiper esponjosas que están atrayendo todo y ya está programada, pues es sumar factores de riesgo, ¿no? Y eso en una mamá y un bebé que llegan a la consulta, que son conscientes y que, bueno, viendo sus antecedentes, pues deciden consultar, que afortunadamente cada vez hay más gente, ¿no? Con conciencia, e incluso en un segundo o tercer embarazo, ¿no? Pero cuando una persona ya llega a consulta, ¿no? Y ya no ha hecho todo esto bien, ¿no? ¿Qué más podemos hacer, no? El paciente adulto, ¿te refieres? El paciente adulto, la madre que traiga al niño con 10 años. Pues en ese caso tenemos que estudiar qué es lo que está pasando con esa persona. Hablamos mucho aquí del trasfondo siempre a nivel emocional. Creo que es importante el que ese sistema inmune se sienta tranquilo, el que no esté hiperreactivo tiene mucho que ver con lo que está pasando alrededor de la persona. Y claro, esos son factores que tenemos que tener en cuenta porque muchos niños están en un contexto escolar o familiar adverso
y eso está haciendo que su sistema inmune esté hiperreactivo, ¿no? Lo que hablamos muchas veces del miedo, del peligro, todo eso tiene mucho que ver cómo está respondiendo. Parece que son cosas como muy lejanas, pero realmente vivimos en un contexto y esto tiene mucho que ver con cómo responde nuestro sistema inmunológico. Y luego lo que estamos hablando siempre, ¿no? Esas barreras. Y aquí hablamos siempre del intestino como la barrera fundamental por su longitud, su extensión. Es una puerta abierta dentro de nuestro cuerpo, la puerta a nuestro sistema inmunológico. Y claro, si tenemos un intestino permeable, esa microbiota encima es una microbiota que no está bien regulada, modulada, que está ya produciendo muchas sustancias que hacen que nuestro sistema inmune submucoso esté reaccionando, ¿no? Nuestro sistema inmune, como siempre hablamos, puede estar en un estado vigilante, tranquilo, de tolerancia, o puede estar en un estado como de guerrilla, ¿no? Estar luchando. Y todo eso va a influir mucho en cómo está el sistema inmunológico en el resto del cuerpo. Importante aquí ver un poco cómo se desarrolla la alergia típica, ¿no? Estos linfocitos, nuestros glóbulos blancos, los linfocitos B, van a producir una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina E, ¿de acuerdo? Que es específica de cada antígeno, y esta inmunoglobulina E va a activar estas células inmunitarias que son los mastocitos cargadas de histamina. Entonces, sí, es como si fuera la llave, esa IgE se engancha al mastocito y ese mastocito libera la histamina. El mastocito va cargándose de histamina todo el tiempo para poder reaccionar en el momento que sea. Pero esta membrana del mastocito también puede reaccionar a otras cosas que no son inmunomediadas. Puede reaccionar ante un montón de virus, de lo que estamos hablando todo el tiempo. Es muy, muy bonito esto que explicas, Teresa, porque desde el punto de vista como cuando estudias diferentes tipos de abordajes y de medicinas, todo está interrelacionado, ¿no? Y desde el punto de vista de la biodescodificación, ¿no? De la medicina psicosomática, las alergias también son una hiperreactividad, eso no sé si lo sabéis, pero bueno, una alergia sucede, ¿no? Cuando tú has vivido un evento dramático, traumático, un bioshock que ellos llaman, ¿no? Un evento que no has podido digerir, no has podido integrar en un contexto. Y ese contexto puede ser un campo de lavanda, puede ser estoy comiendo o bebiendo cerveza con gluten o estoy comiendo lo que sea, unas ostras. Y entonces eso no lo puedes digerir, tu sistema inmune neurológico queda agazapadito y alerta, pero lo identifica. En un rail neurológico todo queda grabado en el inconsciente. Y entonces años más tarde vuelves a exponerte a eso que quedó asociado en tu cerebro. Y según estas hipótesis de la medicina psicosomática, se reactiva el conflicto antiguo. Fijaros qué chulo, ¿no? Sí. Todo está súper relacionado. Al final, esa conexión del sistema nervioso y el sistema inmune, ¿no? Como decía Teresa, ¿no? Porque la parte del niño y luego la parte del no tan niño, del adolescente o del adulto, ¿no? Creo que lo que es diferencial entre la medicina que nosotros practicamos, ¿no? Una medicina más integrativa y la medicina convencional es, por ejemplo, enfocarlo desde la historia clínica. O sea, enfocar una alergia de manera no convencional es la clave, porque vas a explorar aspectos que no se exploran nunca en una alergia si te quedas solamente en el síntoma, ¿no? Y ahí está, pues por ejemplo, esa conexión del sistema nervioso y el sistema inmune. Si tú ves un adolescente que tiene herpes de repetición, que tiene mononucleosis, que no tiene una buena respuesta viral y sin embargo tiene una respuesta acelerada ante todo y una urticaria y esto te tiene que dar una pista importantísima y es que es clave, ¿no? De cómo está funcionando su sistema inmune y luego investigar esa hiperreactividad, ¿no? Yo creo que es importantísimo, por lo menos yo así lo manejo desde la consulta en las personas que me llegan con urticarias y con problemas de alergia. Lo primero que intento buscar es en qué momento se estableció esa hiperreactividad y por qué. Y no tiene que ser una hiperreactividad del sistema inmune ante algo contextual. Puede ser pues eso, situaciones de estrés mantenido o en estrés crónico o situaciones internas inflamatorias o de permeabilidad y disbiosis. No, y solamente quería puntualizar un tema interesante también de ir abordando desde el inicio de la vida, y todas hemos coincidido en que es un estado de alerta, ¿no? Es un estado de hiperalerta del sistema. Lo vinculamos también mucho al origen a través del eje del cortisol, del estrés. Entonces, estos niños, antes de que vayan a desarrollar esta mayor reactividad, lo que están detectando es peligroso, ¿no? Esto es peligroso, donde he venido a vivir. ¿Cómo podemos compensarlo? Y eso es una herramienta súper útil, barata, simple, y es hacer sentir al niño
que está seguro, cuidado y protegido. ¿Cómo? Mediante la oxitocina. Y aquí es tan importante el contacto piel con piel y la lactancia materna. Entonces, por eso hay niños que ya vienen con esos factores de riesgo y alguien nos ha dicho, a los 6 meses tienes que sacarlo de la habitación y que vaya a su cuna, y si tiene que llorar, que llore. Cada programación, cada historia biológica es individual. Entonces, no todos los niños están listos para salir de la habitación, sobre todo si vienen en este programa. Hay que observarlo muy bien. Ellos necesitan ser atendidos y por eso el colecho, la lactancia materna directamente hace que se produzca la oxitocina en madre e hija e hijo y directamente viéndose a los ojos, ¿no? Entonces, esto lo debemos fomentar, ¿no? Esto es muy importante desde el inicio. Y ya no solamente en niños, ese abordaje también puede ser parte del abordaje terapéutico en adultos. Me refiero, está todo conformado en ese momento, el sistema nervioso, el sistema inmune, y muchas veces ahí, en ese punto de la vida donde nos hemos quedado atascados, por así decirlo, una reprogramación. El trauma. Entonces, muchas veces desde el abordaje de PNI, hacemos ese tipo de reprogramación con el adulto también, ¿no? El intentar que pertenezcan, que se sientan en un entorno seguro. Muchas veces simplemente cambiar la percepción, porque el entorno va a seguir siendo el mismo, seguramente, a no ser que se vaya a vivir a mitad del monte, pero el entorno seguramente va a ser el mismo, la gente no se puede permitir cambiar su estilo de vida de forma radical, pero el cambiar la percepción y el explicar, como siempre hablamos del deep learning, de enseñarle, de decirle a la persona qué es lo que está pasando realmente con su sistema inmunológico, eso hace un clic realmente para que la persona empiece a cambiar la percepción que tiene del mundo. Y en esa reprogramación en el adulto también se puede trabajar con la oxitocina y rescatar el sistema nervioso parasimpático con el contacto. La oxitocina es contacto y el contacto nos viene bien, nos programa y nos reprograma. Caricias, es estímulo cutáneo, que también hablaremos en el episodio de piel, es sauna, es masaje, es estímulo visual, es mirarse a los ojos cuando se habla. Las mantas estas ponderales, que son mantas que pesan y lo anuncian en internet, ¿no? Con esta manta vas a dormir mejor. Claro, es que tener un peso encima, estar arrulladito, necesitamos que nos arrullen, ¿no? Como a los bebés prematuros que les hacemos un rollito, ¿no? Y luego, pues otras herramientas de suplementación, ¿no? Como la melena de león, por supuesto, la vitamina D es importantísimo en todo el área de piel, como inmunomodulador, los omega 3. También, sustancias antioxidantes, la quercetina, polifenoles, flavonoides. Y bueno, pues yo creo que hemos tocado un poquito todos los temas con la intención siempre de generar curiosidad. Eso es, abrir. Que vuestra curiosidad sea siempre más grande que vuestros prejuicios. Muy bien, bueno, esto abra puertas para seguir investigando, seguir escuchándonos y nada. Nos despedimos hoy y os instamos a que nos escuchéis y sigáis y además deis a la campanita, hagáis like, pongáis todo, hagáis un comentario porque todo eso nos ayuda a seguir pudiendo hacer este podcast que nos encanta. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chicas.